Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Saúl. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer sopa de espinacas con pollo. Vamos a ellos. Vamos a necesitar media pechuga, la cual le quité su piel y la corté en cubitos de aproximadamente 1 centímetro. También para sazonar la pechuga vamos a necesitar una cucharada de mantequilla sin sal, 2 hojas de laurel, 1/4 de cucharadita de pimienta molida y media cucharadita de sal. También vamos a ocupar 2 papas medianas, las cuales ya pelé y corté en cubitos de aproximadamente 1 centímetro. Estos los tengo remojando en agua fría para que no se oxiden. También vamos a ocupar 3 tomates saladet, los cuales ya rayé con la parte más fina de mi rallador de esta parte. 1/4 de cebolla, que de igual forma fue rallado con la parte más fina de mi rallador de queso. También vamos a necesitar 2 dientes de ajo, que de igual forma fueron rallados con la parte más fina del rallador de queso. Vamos a necesitar también una cucharada de sal y un chile chipotle en vinagre, de los que vienen en lata. Y no pueden faltar las espinacas. Vamos a ocupar en este caso 3 rollos y solo vamos a separar las hojas, que son las que vamos a ocupar para hacer nuestra sopa. Como puedes observar en la imagen, ahí se ve cómo las estamos ya picando. Debes de procurar que las tiras de las espinacas que vayas a cortar aproximadamente sean de medio centímetro y que no estén muy largas. Le vas a volver a pasar el cuchillo en la forma contraria a tu corte para que no te queden muy largas las tiras. Y por último, vamos a necesitar 1,5 litros de agua. Vamos a la preparación. Aquí ya tengo calentándose el traste donde voy a hacer mi sopa de espinaca. Vas a agregar la cucharada de mantequilla sin sal, las 2 hojitas de laurel. Vas a agregar, yo dejé aquí el huesito, el guacal de la pechuga, porque también se lo voy a agregar, porque este suelta mucho sabor. Y vas a agregar tu pollo ya cortado en cubitos. Aquí lo vamos a sellar. Estoy sellando el pollo porque no quiero que se desjugue al momento de agregárselo a mi sopa. Vamos a esperar a que dore un poquito más y lo vamos a sacar. Pero primero le vamos a agregar el 1/4 de cucharadita de pimienta y la media cucharadita de sal. Ya nuestro pollo se medio doró, lo vamos a retirar. Y aquí mismo vas a agregar la cebolla junto con el chile chipotle. Vas a dejar que se dore, no que se queme. Recuerden, es dorar, no quemar.
Una vez que se haya dorado, vas a agregar el ajo. Y un minuto después vas a agregar el tomate. Vas a dejar que se sofría por lo menos 2 minutos para posteriormente agregar el agua. Una vez que ya se haya sofrito, han pasado 2 minutos que empezó a medio sofreírse, vas a agregar lo que es la cucharada de sal. E inmediatamente después vas a agregar el 1,5 litros de agua. Y vas a tapar. Vas a esperar a que rompa el hervor para poder agregar las papas. Ya empezó a hervir. Vamos a agregar las papas. Ya las papas ya las drené. Les quité completamente toda el agua. Vas a dejar que nuevamente tome el hervor para poder agregar el pollo. Las vas a tapar. Ya nuevamente rompió el hervor. Vamos a agregar el pollo. Y vas a tapar. De igual forma vamos a esperar a que rompa el hervor. Es momento de agregarle el nor de caldo de verduras. Ya han pasado 5 minutos y vamos a agregar la espinaca. Esta parece que es mucha, pero normalmente se hace muy poca. Se deshidrata tanto que se hace nada casi. Por eso 3 rollos nos alcanza perfectamente bien para este caldo de espinacas. Y vas a tapar nuevamente. Los veo en un rato. Ya pasaron 10 minutos. Le vamos a apagar. ¿Vieron cómo se hizo muy poca la espinaca? Se reduce demasiado. Huele riquísimo. Esta sopa de espinaca ya está lista. La vamos a presentar. Pues así quedó nuestra sopa de espinacas con pollo el día de hoy. Espero te haya gustado la receta. Compártela con tus amigos. Suscríbete. Es gratis. Regálame un dedito arriba. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.